Buenas tardes a todos los participantes y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación, rol de la tecnología médica en tiempos de la pandemia, a cargo de la licenciada Ángela Cairo Campos. Ella es tecnóloga médica en rehabilitación ocupacional y coordinadora del programa de rehabilitación del adulto mayor del Hospital San José del Callao. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes, licenciada Ángela Cairo, la escuchamos atentamente. Adelante. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradezco desde ya la invitación a poder compartir en esta fecha tan especial como es la celebración del Día del Tecnólogo Médico, y a través de esta plataforma mandar un grato saludo a todos mis colegas en el Perú, en el mundo, que puedan conectarse a través de esta plataforma, en especial a mis colegas del Hospital San José, con los que venimos laborando durante esta pandemia. ¿Lo comparto? Sí, ahí tengo unas diapositivas para poder guiarnos. Vamos a tener más un conversatorio acerca de la importancia del papel fundamental que juega el tecnólogo médico en esta lucha, en esta pandemia. Si bien es cierto, nos ha cambiado la vida de un día para otro y tenemos un compromiso bastante social. Se ha tomado medidas muy, a veces radicales, para poder contener y poder asegurar la cobertura eficaz para atención a nuestros pacientes. Sin embargo, todavía estamos aprendiendo y hay mucho que fortalecer en nuestro sistema de salud. Bien, empezamos. Bueno, yo soy la licenciada Ángela Cairo, laboro en el Hospital San José. Como me han presentado, yo he dirigido mucho tiempo, soy coordinadora del programa de rehabilitación del adulto mayor, y ya que dada esta pandemia, pues el hospital se ha convertido en su mayoría de atención COVID y pues emergencias. Bueno, dando un recuento, una línea de tiempo, recordamos que los primeros casos de COVID se presentaron en Wuhan, China, el 12 de diciembre del 2019. El primer caso reportado, ¿no?, el 13 de enero, que fue fuera de China. El primer caso en Perú, el 6 de marzo del 2020, propagándose muy rápidamente, y la Organización Mundial de la Salud decreta pandemia mundial el 11 de marzo del 2020. Como decía antes, nosotros estamos aprendiendo de esta nueva realidad. Estamos en una pandemia y como conclusiones, de repente hemos visto tres pilares que son eficaces en el control del COVID. La vacunación, las pruebas de diagnóstico, el aislamiento y tratamiento de las personas con COVID en las diferentes fases. La persona que acude al servicio, al triaje, viene mayormente con sintomatología COVID, con un distrés respiratorio, una disnea, falta de aire, desaturación, taquicardia, alteración de la frecuencia cardíaca, y pues nosotros sospechamos de una posible infección COVID, ¿sí? La evaluación tiene que ser diariamente, porque si bien es cierto, con las diferentes cepas, las diferentes variantes, hemos visto que actúa diferente en cada paciente. Sin embargo, pues las características más comunes son la dificultad respiratoria, la fiebre mayor a 38 grados, ¿no?, la tos, el dolor de garganta inicial, ¿sí? Entonces pasamos a hacer lo que es la evaluación clínica con sus respectivas pruebas de laboratorio, como es la prueba de destape COVID. Entonces, estas pruebas, ya sean la prueba antígeno, PCR, realizadas también por nuestros colegas tecnólogos médicos en laboratorios, nos dan un indicador
junto con el hemograma, junto con el AGA, que es un análisis de gases arteriales que nos da grandes valores, nos guían lo que va a ser el tratamiento del paciente, el hemograma, la PCR, la ferritina, que son valores muy necesarios para saber cuál es la condición de nuestro paciente. También dentro de los exámenes auxiliares tenemos los exámenes por imágenes, como son las radiografías y la tomografía axial computada, también realizada por los médicos radiólogos y tecnólogos médicos en radiología. Realizando así nuestro diagnóstico óptimo de la fase de COVID y posteriormente ver cómo va a ser el abordaje en conjunto, ¿no? Es importante mencionar que el trabajo tiene que ser interdisciplinario, siempre con la comunicación. Cuando el paciente, ya con sospecha de COVID, ya también, dependiendo de su saturación, el paciente va a ser hospitalizado, con o sin sospecha de COVID, ¿no? Esto se va a consolidar con una prueba. Vale decir que también la clínica es muy importante. Posteriormente, si sale positivo, pues vamos a trasladarlo a la planta hospitalización COVID o a otra planta de hospitalización no COVID, ¿no? Siempre monitoreando y observando todo este cuadro sintomático. También tenemos como mencionábamos, dentro de las pruebas auxiliares, la tomografía axial computada, que nos da un índice de cuánto compromiso pulmonar puede tener nuestro paciente. Muchos pacientes se alteran, tienen mucho miedo al saber al ver el primer compromiso de la tomografía, que nos dice, ¿no? La tomografía axial computada. Pero tener en cuenta que esta tomografía pues está en fase inflamatoria, puede decir, por ejemplo, 80% de afectación pulmonar, pero no es, digamos, absoluto, porque lo real es que en 4 meses se tiene que tomar otra tomografía para ver un porcentaje consolidado, ¿sí? Entonces, los parámetros de tratamiento: es importante controlar la sintomatología respiratoria, el síndrome de desacondicionamiento y la disnea secundaria al ejercicio. Acá podemos observar, ¿sí? Bien. Acá podemos observar, ¿no? Estábamos diciendo de que el paciente ingresa de acuerdo al grado de gravedad emitido por los exámenes auxiliares. Tenemos el AGA, que nos da los valores del FiO2, ¿sí? Que nosotros sabemos que el FiO2, el 21%, es un valor normal. El pH nos interesa también, como el PaCO2, el PaO2, el PAFI, que también es un valor que nos indica la condición de nuestro paciente, en dónde va a ser hospitalizado, si va a estar en la unidad crítica o en la unidad hospitalaria. También ver la cantidad de leucocitos con el hemograma es un indicador muy importante. Y de acuerdo a ello, de acuerdo a la saturación y a estos parámetros importantes, pues se va a optar por qué tipo de ventilación va a tener nuestro paciente, ya sea con cánula binasal, que va de 1 a 5 litros, o máscara de reservorio de 6 litros a 15 litros. Y manejando los valores del AGA, pues veremos si el paciente está apto a estos dispositivos, ya sea la cánula binasal, máscara de reservorio, o ya amerita una ventilación mecánica. Realmente todo esto ha sido nuevo. En el Perú tenemos colegas que hacen la especialidad de terapia respiratoria y son muy pocos. Y no se han abastecido para atender tantos pacientes. Igual que la unidad de cuidados intensivos no ha logrado cubrir en su momento con la segunda ola
la cantidad de pacientes que requerían ventiladores. Igualmente, nos hemos dado cuenta del déficit de especialistas en esta área tan importante como es la respiratoria. Sin embargo, muchos hemos tomado capacitaciones, hemos aprendido en el tiempo, aprendiendo a ver los ventiladores, había un determinado tipo y hemos tenido que aprender diferentes tipos de ventiladores para lograr una eficacia, entender cómo va nuestro paciente, estar en constante comunicación con los médicos, con las enfermeras, con las técnicas, todos los profesionales en sí, para poder sacar adelante a nuestro paciente. Cuando nuestro paciente ingresa a la unidad crítica en la fase aguda, pues es muy importante, aparte del seguimiento médico, del seguimiento de la enfermera, del cuidado del personal técnico, la terapia respiratoria y la terapia motora. En este caso, los colegas de fisioterapia hacen bastante labor en ello para lograr en el menor tiempo que este paciente retome su capacidad respiratoria, su capacidad vital. La terapia respiratoria pues consiste en una serie de maniobras cuando el paciente está sedado, está entubado, maniobras como si nosotros estuviéramos simulando una respiración normal con la ayuda de nuestras manos. Logramos hacer recursos para que pueda eliminar secreciones posteriores cuando ya esté estubado. Y la terapia motora intrahospitalaria, que sí lo hacen los colegas que no son especialistas. Entonces, en conjunto, vamos de la mano llevando esta rehabilitación para este paciente para el próximo destete de oxígeno. Aquí vemos en la terapia de unidad crítica, UCI, donde trabajamos en conjunto para lograr sacar adelante al paciente. El paciente presenta muchos movimientos alterados. El hecho de estar confinado en cama hace que no tenga un movimiento de extremidades, de cabeza, de tronco, y aparte el movimiento, la biomecánica respiratoria, que es importante. Entonces nosotros con las manos lo que hacemos es simular este movimiento y estimular a que este movimiento se normalice. También logramos eliminar las secreciones y con la terapia motora estamos restableciendo sus funciones motoras en extremidades. También en la unidad crítica los hemos sentado, hemos cambiado las posiciones, entonces es muy importante el posicionamiento, el control postural, porque son pacientes que van a estar postrados durante mucho tiempo, teniendo consecuencias, acortamientos, baja del tono muscular, el trofismo, y evitar pues las escaras, ¿no? Aparte de lo respiratorio. Por ejemplo, estamos viendo un posicionamiento, estamos aprovechando la posición prono del paciente. Los recursos que hace un momento les hablaba, ¿no? Con nuestras manos nosotros estamos ayudando a la expansión torácica, ya que estos músculos están débiles, no están controlando con la fuerza este movimiento torácico. Acá vemos a la paciente que está con cánula nasal y la otra paciente está con máscara de reservorio. Siempre hay que monitorear los parámetros, la saturación, el FiO2, la frecuencia cardíaca. Bueno, nuestra meta pues es lograr la máxima capacidad funcional y que nuestro paciente regrese en el menor tiempo a sus actividades diarias, o por lo menos tenga la menor cantidad de secuelas o lo menos posible, pero que logre su funcionalidad. Y pues cuando el paciente sale de la unidad crítica, también entra
fase hospitalaria, donde nosotros también seguimos acudiendo, seguimos fortaleciendo esta funcionabilidad, devolviendo estas capacidades que son importantes, ya sea individual, ¿no? Y también agrupándolos, también hemos logrado también que puedan hacer sus ejercicios más funcionales dentro del hospital. Después pasarán a una fase ambulatoria, donde también podemos hacer un seguimiento individual dependiendo de características de los pacientes o utilizando criterios de inclusión para elaboración de programas grupales. Este es mi hospital y desde ya quiero agradecer a las autoridades que me han dado la invitación, me han hecho la invitación. Quiero saludar a todo este equipo tan importante como son los tecnólogos de laboratorio clínico y anatomía patológica, de radiodiagnóstico, que aseguran un buen diagnóstico del COVID. A mis compañeros de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, optometría, que también están involucrados en lo que es el tratamiento del paciente durante y post-COVID. Y les agradezco, muchas gracias por estar presentes, compartir conmigo este momento y feliz día al tecnólogo médico. Ahí vemos unos guantecitos, un corazón celeste. Yo creo que todos los tecnólogos nos hemos comprometido con asumir esta responsabilidad por nuestros pacientes, por nuestro Perú y porque este tiempo que ha sido complicado lo logremos pasar todos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciada Ángela Cairo, por toda la presentación, toda la información que nos ha brindado. Tenemos un par de preguntas en el chat. Nos dicen, ¿en qué consiste la terapia respiratoria en pacientes post-COVID? Definitivamente, cada paciente es individual, es toda una historia. Entonces nosotros con la terapia post-COVID pues estamos garantizando que esta capacidad respiratoria, residual, disfunciones que tiene el paciente puedan restablecerse o lograrse a la máxima capacidad. Por ejemplo, hay pacientes que salen de alta con 95% de saturación y con una fuerza muscular grado 3 más, ¿no? Esta graduación es dependiendo de cómo uno puede realizar las funciones. Por ejemplo, si yo levanto el brazo o levanto con peso, o cómo lo levanto, de repente lo levanto de esta forma. Entonces son compensaciones. Tiene que ver con la fuerza muscular, que sí, de todas maneras, un paciente hospitalizado o confinado por la pandemia ha bajado su capacidad muscular y respiratoria, ¿no? Entonces, las terapias post-COVID van a ser guiadas. Lo hemos hecho también a inicios de pandemia mediante teleorientación. Incluso algunos pacientes que no logran acceder a los servicios o están en provincias, han logrado hacer sus terapias respiratorias por WhatsApp o por Zoom, guiadas, y han logrado recuperar su capacidad funcional. Pero hay pacientes que sí requieren una terapia presencial. Hay algunos pacientes que han tenido aparte secuelas de estar en la unidad crítica, por ejemplo, han tenido lesiones neurales, polineuropatías, ¿no? Y hay otros pacientes que han quedado con disfunciones cardíacas, entonces ellos necesitan una rehabilitación cardiorrespiratoria ya más intensa para lograr restablecer estas capacidades. Muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos preguntan también, en los adultos mayores, ¿cuáles serían las restricciones o qué cuidados debemos tener a la hora de realizarles terapia física? Cada paciente, mayormente nuestros pacientes adultos mayores tienen problemas degenerativos y al estar confinados en casa, sin necesariamente tener COVID,
han bajado su fuerza muscular. Con ellos se tiene que tener una secuencia supervisada por un profesional de terapia física para que vaya gradualmente ganando la fuerza, mejorando su estado. No sugerimos en adultos mayores guiarse solamente del internet porque pues tienen ellos enfermedades asociadas. Es importante un monitoreo de un profesional. Eh, hay programas que se están haciendo, ¿no? Con un monitoreo a distancia, pero hacerlos de repente nosotros, los familiares, por ser empáticos, por tratar de ayudarlos, podemos hacer más y más de lo permitido y ocasionar lesiones si es que tienen unos problemas degenerativos. Lo que sí está contemplado es una caminata muy suave, ellos para que no estén en sedentarismo total, ¿no? Pero en adultos mayores, si han tenido COVID, pues definitivamente tiene que ser un seguimiento muy personalizado. Terapia respiratoria, terapia motora y agregar a ello terapia cognitiva, ¿no? Que ahora también está muy afectada la cognición, la memoria y las emociones. De repente también un soporte psicológico. Bien, muchísimas gracias, licenciada Ángela Kairos Campos, tecnóloga médica en rehabilitación ocupacional y coordinadora del programa de rehabilitación del adulto mayor. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y quisiéramos recordarles también a todos los que nos están viendo que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan volver a ver y compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión.